Alejandro Ruiz era un hombre acostumbrado a la distancia. Desde su despacho en el piso 35 de la Torre Ruiz, todo parecía limpio, ordenado, previsible. Las gráficas crecían mes tras mes, los informes llegaban puntuales, y las reuniones con inversores siempre terminaban con apretones de manos satisfechos. Su cadena de supermercados había alcanzado los 500 millones de euros en facturación anual. ¿Qué más podía pedir? Pero algo, una pequeña fisura silenciosa, comenzaba a abrirse en su interior. Quizá por la rutina, quizá por el recuerdo reciente de su madre, una mujer sencilla que había trabajado toda su vida como costurera. Alejandro decidió hacer algo inusual. Quiso ver con sus propios ojos cómo funcionaban sus tiendas, no mediante visitas guiadas con alfombra roja y empleados fingiendo sonrisas. No, quería la verdad desnuda. Así que esa mañana se puso unos vaqueros, una chaqueta de punto sencilla y gafas oscuras, sin escolta, sin chofer. Condujo él mismo hasta un barrio periférico, donde una de sus tiendas más antiguas operaba desde hacía más de 20 años. Aparcó en el estacionamiento y respiró hondo. Era ridículo que un CEO necesitara armarse de valor para entrar a su propio negocio, pero así se sentía. Dentro, el supermercado lucía desgastado. Las estanterías mostraban huecos aquí y allá, el suelo tenía algunas baldosas quebradas, y las cajas registradoras parecían anticuadas. Sin embargo, lo que capturó la atención de Alejandro no fue nada de eso, sino el temblor sutil en la voz de una joven cajera. ¿Puede esperar un momento, por favor?», dijo ella a un cliente con un leve hilo de voz, intentando reprimir un sollozo. Alejandro se colocó detrás en la fila, fingiendo observar su móvil mientras estudiaba la escena. La joven no debía tener más de 24 años, tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y apretaba los labios como si contuviera un grito. Sus manos temblaban tanto que las monedas casi caían de la caja. Cuando por fin atendió a Alejandro, levantó la vista con un esfuerzo visible para sonreír. «Buenas tardes, señor. ¿Encontró todo lo que necesitaba?». La voz le salió quebrada. Sus ojos marrones brillaban, enrojecidos. Alejandro sintió algo removerse en su pecho. «¿Está bien?», preguntó con un tono bajo, casi un susurro confidencial. Ella abrió la boca, sorprendida por la pregunta, y las lágrimas brotaron sin permiso. «Lo siento», dijo mientras cubría su rostro con la mano. Es mi hija. Está en el hospital desde anoche. Neumonía. Y yo no puedo pagar las medicinas. Hoy me dijeron que si no consigo el dinero antes del viernes, suspenderán el tratamiento». Alejandro sintió un latigazo en la espalda. Miró alrededor, buscando alguna señal de supervisión, pero solo había un guardia aburrido junto a la puerta de salida. La fila detrás de él murmuraba, algunos impacientes, otros visiblemente incómodos. «¿Dónde está tu gerente?», preguntó Alejandro con el ceño fruncido. En su oficina». Al fondo, junto a la puerta gris, señaló con mano temblorosa. «Pero, por favor, no diga nada. Él es complicado». Alejandro asintió. Tomó su ticket, metió la compra en una bolsa y caminó directamente hacia la oficina indicada. Al llegar, golpeó con los nudillos y, sin esperar permiso, empujó la puerta. Dentro, Ramón Serrano, el gerente, estaba recostado en una silla demasiado grande para el pequeño cubículo, revisando papeles con una copa de whisky a medio llenar. Alzó una ceja al ver entrar a Alejandro. «¿Puedo ayudarlo, señor?». «Ruiz. Alejandro Ruiz». El vaso casi se le cae de las manos. Ramón se levantó de golpe, el rostro pálido. «Señor Ruiz, no lo esperaba. Qué honor tenerlo aquí. Hubiera preparado una inspección adecuada». «¿Una inspección adecuada?», repitió Alejandro con frialdad, cruzando los brazos. «Acabo de ver a una de tus cajeras llorar
porque no puede pagar las medicinas de su hija. ¿Qué diablos está pasando en esta tienda, Serrano? Ramón tragó saliva, visiblemente nervioso. Eso debe ser un malentendido. Estos empleados siempre exageran. No tienen compromiso. Usted sabe cómo son. Alejandro avanzó un paso, clavando su mirada de acero en los ojos del gerente. ¿Dónde están las nóminas? Quiero ver cuánto les estás pagando. Ahora, Ramón sudaba. Con manos temblorosas buscó una carpeta gris, la abrió y la extendió. Alejandro tomó los papeles y comenzó a revisar línea por línea. Sus cejas se hundieron conforme avanzaba. Las cifras no cuadraban. Los descuentos eran exorbitantes, con multas disciplinarias absurdas que dejaban el salario en casi nada. ¿Me estás diciendo que este mes le descontaste a Lucía Ortega más del 40% de su sueldo por cajón desordenado y tiempo excesivo en el baño? Son políticas internas, balbuceó Ramón. Yo solo sigo instrucciones. Alejandro arrojó los papeles sobre el escritorio con un golpe seco. Las únicas instrucciones aquí son las mías, y yo jamás aprobaría semejantes robos. Prepara un reporte completo de cada deducción irregular que has hecho este año, porque si no lo haces, el siguiente lugar donde te sentarás será frente a un juez. Ramón abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Alejandro salió de la oficina sin mirarlo. Se dirigió de nuevo a la caja donde Lucía atendía. Ella levantó la vista, temblando. No se preocupe, dijo Alejandro con una voz que esta vez sonó casi suave. Esto va a cambiar, y mucho más pronto de lo que imagina. ¿Quieres saber cómo Alejandro hará justicia y qué nueva vida le espera a Lucía? Suscríbete al canal y no te pierdas el próximo capítulo. Esa misma tarde, Alejandro permaneció en el supermercado, sentado en una sencilla mesa del pequeño comedor destinado a los empleados. Allí, rodeado por paredes amarillentas y carteles de «Motívate a sonreír», organizó un improvisado centro de revisión. Había pedido que trajeran todos los registros contables de los últimos 6 meses. No delegó en asistentes ni en contadores. Quería ver cada número con sus propios ojos. Frente a él, Ramón Serrano sudaba a chorros, intentando mantener la compostura mientras ordenaba papeles. Cada vez que Alejandro alzaba la vista, el gerente bajaba la cabeza como un niño atrapado robando galletas. ¿Y esto?, preguntó Alejandro, señalando un archivo con deducciones sospechosas. ¿Por qué a Lucía Ortega le aplicaste un recorte adicional de 20 euros por pérdida de inventario? Bueno, señor Ruiz, usted sabe, siempre hay pequeñas mermas en el negocio. Hay que responsabilizar al personal para que sean cuidadosos. ¿Responsabilizar? ¿Cargarles a cajeras que ganan un sueldo miserable los faltantes que deberían cubrir los seguros de la empresa? Alejandro arrojó el papel sobre la mesa, exasperado. No me hables como si fuera un idiota, Serrano. Ramón tragó saliva, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo arrugado. Alejandro se recostó en la silla, observándolo con una expresión dura. «Sabes que esto es robo, ¿verdad?», preguntó con voz baja, casi amable, lo que resultó aún más intimidante. «Señor Ruiz, yo solo intentaba mantener la rentabilidad local. Si la tienda muestra resultados sólidos, usted sabe, eso repercute en mis bonos, así que prefieres sacrificar la dignidad y el sustento de tus empleados para engordar tu cuenta personal». Ramón abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Alejandro lo miró largo rato. Luego exhaló un suspiro breve y se puso de pie. «Tienes hasta el final del día para enviar un informe detallado a mi correo personal. Si mañana no lo tengo, te denunciaré por fraude laboral. Y créeme, mi abogado disfruta este tipo de casos». Al salir del comedor, Alejandro se encontró con Lucía. Ella estaba junto a una máquina expendedora.
con una botella de agua entre las manos y la mirada baja. Al sentir su presencia, alzó los ojos, titubeante. —¿Va a despedirme? —preguntó con voz quebrada. Alejandro arqueó una ceja, sorprendido. —¿Por qué piensas eso? Porque hablé, porque mostré mis problemas. Y aquí siempre dicen que quien se queja, se va. Alejandro sintió un nudo en la garganta que no supo explicar. Era como si la voz temerosa de esa joven revelara una realidad que había ignorado demasiado tiempo. No, Lucía. Al contrario, tú fuiste valiente, y lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que se haga justicia. Lucía parpadeó, con los ojos brillantes por las lágrimas que amenazaban con escapar. Mi hija, dijo en un hilo de voz, si no pago su tratamiento esta semana, podrían darle de alta. Y ella no está lista para volver a casa. Alejandro cerró los ojos un segundo. Su madre había muerto cuando él tenía 15 años, por no poder costear un tratamiento para el corazón que los seguros consideraban electivo. Recordar ese dolor fue como un puñetazo directo al estómago. ¿Cuánto necesitas para cubrir sus medicinas y la estancia hospitalaria? Lucía lo miró como si acabara de preguntarle la distancia a la luna. Sus labios temblaron. Unos 1.500 euros, quizás un poco más, con las recetas y los exámenes. Alejandro sacó su billetera, extrajo una tarjeta negra y se la tendió. Ve ahora mismo al hospital y paga. Diles que llamen a mi secretaria si necesitan confirmar fondos. Este plástico no tiene límite, Lucía. Úsalo hasta que tu hija esté fuera de peligro. Ella retrocedió, negando con la cabeza, aturdida. No puedo aceptar eso. Usted no me debe nada. No lo hago solo por ti, dijo Alejandro con voz firme. Lo hago porque puedo, y porque durante demasiado tiempo no hice nada por nadie. Déjame hacer lo correcto, Lucía. Finalmente, ella aceptó la tarjeta, sosteniéndola como si fuera un objeto sagrado. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras. En lugar de hablar, Lucía se inclinó hacia él y lo abrazó. Un abrazo torpe, tímido, cargado de miedo y gratitud. Alejandro tardó un segundo en reaccionar, pero luego posó suavemente una mano sobre su hombro. Ve, susurró, y luego, cuando todo esto pase, volveremos a hablar de cómo mejorar esta tienda, porque quiero escuchar tus ideas. Estoy seguro de que tienes muchas. Lucía se apartó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y salió casi corriendo, aferrando la tarjeta contra el pecho. Alejandro se quedó allí, solo, sintiendo el eco de aquel abrazo. Era extraño cómo un contacto tan simple podía remover cimientos que él creía indestructibles. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en balances ni en accionistas. Pensaba en la hija de Lucía, en un respirador de hospital y en la absurda injusticia de un mundo donde los gerentes robaban sueldos y nadie se enteraba. Quizá mi madre tenía razón, murmuró para sí mismo, recordando una frase que ella siempre le repetía. Al final, solo cuenta lo que hacemos por los demás. Y aunque aún no lo sabía, ese pequeño gesto sería el inicio de una transformación mucho mayor para él, para Lucía y para toda la empresa que había construido. ¿Quieres saber cómo Ramiro enfrentará la justicia y qué nuevos cambios traerá Alejandro para todos los empleados? Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo lleno de justicia, compasión y nuevas oportunidades. Ramón Serrano pasó toda la noche intentando maquinar alguna salida. Rebuscó entre contactos políticos, viejos favores que pudiera cobrar. Incluso pensó en borrar algunos registros contables, pero a la mañana siguiente, cuando Alejandro Ruiz llegó nuevamente al supermercado, acompañado de 2 auditores legales de la compañía, comprendió que su suerte estaba echada. No quiero excusas ni montajes, ordenó Alejandro al entrar a la oficina. Quiero cada recibo,
cada hoja de nómina y cada contrato de proveedor que tengas archivado. Y lo quiero ya. Ramón intentó componer una sonrisa nerviosa. Señor Ruiz, podríamos revisar esto con más calma, sin necesidad de tantos formalismos. Al fin y al cabo somos del mismo equipo. ¿Del mismo equipo?, repitió Alejandro, alzando una ceja con fría ironía. El equipo al que pertenecemos no arruina la vida de sus empleados para cobrar un bono. Tú jugabas para ti solo, Ramón, y acabas de perder. Los auditores comenzaron a revisar cajas de archivos, haciendo preguntas puntuales que Ramón apenas podía contestar sin balbucear. El sudor le empapaba la nuca. Cada tanto, Alejandro lo observaba en silencio, con esa mirada calculadora que le helaba la sangre. Lo citaremos oficialmente en el Comité de Ética Corporativa. Y si encontramos desvíos o manipulación contable, no dudaré en presentar cargos penales, añadió Alejandro con voz pausada. Ramón se derrumbó en su silla, como si el peso de años de fraude y prepotencia por fin lo aplastara. Sabía que su vida lujosa estaba a punto de desmoronarse. Terminada la auditoría preliminar, Alejandro salió del despacho con una carpeta en la mano. Afuera, el supermercado bullía con su actividad cotidiana. Carritos chirriando, clientes eligiendo frutas, empleados reponiendo estantes. Pero Alejandro los veía distinto. Ya no eran cifras de productividad, sino personas con historias que él apenas empezaba a conocer. Fue entonces cuando vio a Lucía salir del pequeño almacén donde guardaban mercancía. Llevaba puesto su uniforme verde oliva y una trenza suelta que caía sobre su hombro. Al verlo, sonrió con timidez. «¿Cómo está tu hija?», preguntó Alejandro sin rodeos, sintiendo un calor extraño en el pecho al decirlo. «Mejor», respondió Lucía, sus ojos iluminándose. Pudieron cambiarle el antibiótico y ya respira sin la mascarilla de oxígeno. El médico dice que podría volver a casa en una semana. Alejandro exhaló, como si hubiera estado conteniendo el aire por días. «Me alegra mucho, y me alegra más que pudieras encargarte de eso sin preocuparte por el dinero». «No sé cómo agradecerle», murmuró ella, bajando la mirada. «Nadie había hecho algo así por mí». A veces no sabemos cuánto bien podemos hacer con solo mirar un poco más allá de nuestros balances, confesó Alejandro, sorprendiéndose de escuchar sus propios pensamientos en voz alta. Lucía lo miró entonces, y por un segundo sus miradas quedaron ancladas. Fue un silencio cómodo, sin deudas ni explicaciones, solo la certeza de que algo había cambiado entre ellos, como si la vida misma les diera permiso de volver a empezar. Días después, el Comité de Ética se reunió en la torre corporativa. Ramón compareció con un traje barato, el rostro gris y hundido. Ya no quedaba rastro del gerente arrogante. Los auditores expusieron gráficas, listados de deducciones inventadas, testimonios de empleados. Ramón apenas murmuró algunas excusas vacías. Cuando terminó la sesión, Alejandro permaneció sentado un momento, los dedos entrelazados, observando el horizonte por el ventanal. Desde allí, la ciudad se veía tan ordenada, tan engañosamente perfecta. Despidan a Serrano con efecto inmediato y preparen la documentación para que nuestra área legal lo denuncie por fraude y abuso laboral, dijo finalmente, con una calma glacial. El resto del comité asintió sin cuestionar. Alejandro cerró su carpeta y se marchó. Al volver al supermercado esa tarde, Lucía estaba a punto de terminar su turno. Guardaba algunas monedas en la caja cuando Alejandro se acercó. Lucía la llamó. «Necesito tu ayuda». Ella lo miró, confundida. ¿Mi ayuda? ¿Con qué podría ayudar yo a un CEO? Alejandro esbozó una sonrisa casi cómplice. «Quiero reestructurar el sistema interno de bienestar de nuestras tiendas. Necesito saber la verdad sobre cómo viven mis empleados. ¿Qué funciona? ¿Qué no? ¿Qué los ahoga en lugar de motivarlos?
Nadie mejor que tú para explicarme eso. Lucía se llevó una mano al pecho, boquiabierta. ¿Yo? Sí, tú. Porque quiero que a partir de hoy seas parte del comité local de empleados, con acceso directo a mi oficina. Y, si estás de acuerdo, me gustaría que supervisaras un proyecto piloto para mejorar la calidad de vida de todos aquí. Por un momento, Lucía pareció tambalear. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de dolor. Eran de alivio, de dignidad recuperada. ¿Por qué hace todo esto por mí?, preguntó finalmente. Alejandro respiró hondo. Porque cuando te vi llorar esa primera vez, recordé algo que había olvidado. Mi madre siempre decía que el éxito no vale nada si no mejora la vida de los demás. Tú me lo recordaste. Ahora permíteme enmendar lo que otros como Sereno destruyeron. Lucía sonrió. Y en esa sonrisa tímida, Alejandro vio la promesa silenciosa de que, tal vez, su propio destino también empezaba a cambiar. ¿Quieres ver cómo Lucía transformará la vida de muchos empleados? ¿Y cómo Alejandro descubrirá un amor tan inesperado como auténtico? Suscríbete al canal y no te pierdas el próximo capítulo lleno de redención, esperanza y nuevos comienzos. Pasaron solo 2 semanas, pero el supermercado ya no parecía el mismo. Las estanterías se veían mejor abastecidas. Los empleados caminaban con un aire distinto, y en lugar de rostros cansados y temerosos, Alejandro empezó a notar sonrisas, bromas en los pasillos, una complicidad viva que antes no existía. No era magia. Habían implementado un nuevo sistema de incentivos justos, eliminado las deducciones abusivas y mejorado los turnos para que cada trabajador tuviera tiempo suficiente con sus familias. Lucía, con su natural empatía y su ojo agudo para detectar injusticias, se convirtió en el alma del proyecto. Esa tarde, mientras supervisaba junto a Alejandro el reemplazo de viejas cajas registradoras, Lucía le mostró un pequeño cuaderno azul. He estado recopilando sugerencias anónimas de los empleados, explicó, con el ceño ligeramente fruncido. Algunos tienen miedo todavía, piensan que si se quejan pueden perder el trabajo. Alejandro tomó el cuaderno, hojeándolo con atención. Encontró pedidos sencillos: más sillas para descansar durante el almuerzo, mejor iluminación en el área de carga, incluso un par que pedían talleres para aprender a manejar finanzas personales. ¿Ves esto?, dijo Alejandro señalando una página. Aquí está el verdadero corazón de la empresa. No en mis balances ni en las reuniones con banqueros. Aquí. Lucía lo miró, sorprendida por la ternura de su voz. Nunca pensé escuchar eso de un CEO. Quizá antes yo tampoco, admitió él, con una sonrisa breve y honesta. Al terminar la jornada, Lucía salió con Alejandro hacia el estacionamiento. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo con pinceladas anaranjadas. Ella caminaba despacio, todavía en su uniforme, sujetando con fuerza su cuaderno azul contra el pecho. Hoy visité el hospital otra vez, comentó, con un brillo especial en los ojos. Mi hija ya puede comer sola, y me dijeron que podría volver a casa este fin de semana. Alejandro se detuvo un segundo, como si necesitara anclar esas palabras en su memoria. Entonces, extendió una mano y rozó suavemente el brazo de Lucía. Me alegra de verdad, Lucía. Y no solo por ella, también por ti. Merecías volver a sonreír. Lucía se mordió el labio, bajando la mirada. Había algo en ese gesto tímido que rompía las defensas de Alejandro de un modo que no lograba entender. ¿Sabe qué pienso a veces?, preguntó ella en voz baja. Que si no hubiera llorado aquella mañana en la caja, si usted no hubiera estado allí por casualidad, quizá todo seguiría igual. Yo seguiría viviendo con miedo. Oh, yo seguiría sin enterarme de nada, dijo Alejandro, con un suspiro, pensando que mi mayor triunfo eran los números en una pantalla. Se quedaron mirándose, atrapados en un silencio cómodo.
Alejandro tuvo el impulso de tomarle la mano, pero se contuvo. No quería apresurar lo que apenas comenzaba a germinar. Los cambios en esa tienda pronto llamaron la atención de otros gerentes de la cadena. Algunos se acercaron a Lucía, curiosos, queriendo entender cómo había logrado que los empleados trabajaran con tanta voluntad, sin amenazas ni recortes. Ella explicaba pacientemente el nuevo sistema, el comité local que escuchaba a cada trabajador, los pequeños gestos que construían confianza. Lo que hizo Alejandro, decía sin dudar, fue devolvernos la dignidad. Cuando uno se siente visto, deja de temer y empieza a dar lo mejor. Alejandro, que más de una vez escuchó esas palabras escondido tras alguna góndola, se descubría con el pecho inflado de algo que se parecía mucho al orgullo, pero también a la humildad. Una noche, decidió invitar a Lucía y a su hija a cenar en un restaurante sencillo, cercano al hospital. No era un gesto romántico, o al menos eso se repetía Alejandro en su cabeza. Quería conocer más de ellas, de la vida que tanto le había conmovido. La pequeña, de 7 años, se llamaba Martina. Tenía el cabello oscuro y los mismos ojos expresivos de Lucía. Aunque aún estaba un poco pálida, su risa era contagiosa. ¿Tú eres el jefe grande?, preguntó Martina mientras se comía un trozo de pizza, mirándolo con curiosidad infantil. Algo así, respondió Alejandro. Divertido. Pero tu mamá manda más que yo ahora. Martina soltó una risita que iluminó toda la mesa. Lucía rodó los ojos, fingiendo fastidio, aunque sus mejillas se tiñeron de rosa. No le haga caso, dijo ella. Solo me escucha porque me tiene paciencia. No, Lucía. Te escucho porque tienes razón. Y porque confío en ti. Sus miradas se cruzaron entonces con un calor que ya no pudieron disimular. Alejandro sintió un cosquilleo ascender por su cuello. Algo nuevo, dulce y también inquietante. Cuando se apartaron, ambos tenían el corazón desbocado. Al volver a su departamento esa noche, Alejandro se sirvió un whisky, pero apenas lo probó. Se quedó de pie frente a la ventana, observando las luces titilar en la ciudad. Pensó en Lucía, en su hija Martina, en la risa que había llenado esa mesa modesta mucho más que cualquiera de sus banquetes con empresarios, y comprendió, con una claridad que casi dolía, que su vida entera había estado incompleta. Tal vez, por fin, estaba a punto de descubrir lo que realmente importaba. Quiere saber si el vínculo entre Alejandro y Lucía crecerá en algo más profundo, y cómo reaccionarán quienes quieren mantener el viejo sistema corrupto. Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo lleno de humanidad, justicia y nuevos sentimientos que florecen. Otras tiendas empezaron a replicar el modelo de bienestar que Alejandro y Lucía habían impulsado. Los resultados no tardaron en aparecer. Menos rotación de personal, más ventas, empleados con mejor ánimo. Pero el cambio también despertó resistencias. Algunos altos ejecutivos, acostumbrados a las viejas prácticas de presión y ahorro a costa del salario de los más débiles, comenzaron a murmurar entre ellos. Alejandro está perdiendo el enfoque, comentó en una reunión a puerta cerrada el director financiero, un hombre de traje gris y mirada dura. Se deja llevar por sentimentalismos baratos. Los costos laborales están subiendo. Quizás sea hora de recordar quién controla realmente esta junta, añadió otro socio, con un gesto cómplice. Alejandro no ignoraba esos cuchicheos. Sabía que un golpe interno podría surgir en cualquier momento, pero algo dentro de él había cambiado de forma irreversible. Ya no podía fingir que lo único importante eran las utilidades. Había visto los ojos de Lucía, el alivio de Martina respirando sin tubos, la sonrisa genuina de un reponedor que por fin podía llevar a su hijo a una revisión médica sin miedo a perder el empleo. Una tarde, Alejandro visitó de improviso otra sucursal. Al entrar, notó el aire cargado,
la tensión palpable. Un supervisor gritaba a dos jóvenes empleados por un error insignificante en el etiquetado. ¿Ustedes quieren que me cueste el bono? Revisen cada etiqueta 10 veces si es necesario y dejen de quejarse como niñas. Alejandro se aclaró la garganta. El supervisor se giró, palideciendo al reconocerlo. Señor Reese, qué sorpresa. No sabía que vendría hoy. Evidente, respondió Alejandro con frialdad, porque de haberlo sabido, quizá habrías dejado los gritos para otro momento. El hombre empezó a tartamudear excusas, pero Alejandro lo interrumpió. Está suspendido hasta nuevo aviso. Recursos Humanos te contactará. Aquí no hay espacio para el maltrato, y si tienes dudas, pregúntale a Serrano cómo terminó su historia. El supervisor tragó saliva, temblando. Los empleados observaban con ojos abiertos de sorpresa. Alejandro se volvió hacia ellos, suavizando el tono. Ustedes merecen respeto, y lo van a tener. Cualquiera que intente lo contrario no trabajará un día más en mi empresa. Esa noche, Alejandro pasó por el taller comunitario que Lucía había comenzado a organizar en una pequeña sala contigua al supermercado. Allí, empleados y sus familias podían aprender nociones básicas de finanzas, arte o incluso cocinar recetas saludables con poco dinero. Encontró a Lucía dibujando un cartel con colores brillantes junto a Martina, que reía feliz. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Claro que sí, bromeó Lucía, alzando la vista con una sonrisa radiante. Estamos creando la próxima gran obra maestra. Martina saltó del banco y corrió a abrazar a Alejandro. Él se quedó rígido un segundo, sorprendido, pero luego le devolvió el abrazo, apoyando una mano enorme y torpe sobre su cabecita. ¿Sabes que mi mamá dice que usted es como un superhéroe de verdad?, dijo Martina, mirándolo con una sonrisa traviesa. Lucía se llevó una mano a la frente, avergonzada. Alejandro soltó una pequeña risa, un sonido que hacía años no escapaba de su garganta con tanta naturalidad. No sé si superhéroe, pequeña, pero estoy intentando hacer lo correcto. Eso es ser un héroe, aseguró la niña, como si fuera una verdad absoluta. Lucía se levantó y se acercó. Su sonrisa contenía algo nuevo, algo vulnerable y poderoso a la vez. No tiene idea de lo que significa para mí todo esto, susurró. Cada día pienso en lo distinta que sería mi vida si no hubiera llorado aquella mañana en la caja. Alejandro alzó una mano, dudó un segundo y finalmente se atrevió a acariciar suavemente la mejilla de Lucía. Ella cerró los ojos, apoyándose levemente en su caricia. Y yo no sé dónde estaría ahora si no hubiera decidido vestirme como un cliente más. Aquel día, respondió Alejandro con voz baja. Por un instante, el mundo pareció detenerse. La risa de Martina se convirtió en un eco lejano. Solo existían ellos dos, una mujer que había aprendido a sobrevivir y un hombre que empezaba a entender qué era realmente vivir. Al volver a su despacho central, Alejandro encontró un correo en su bandeja con asunto alarmante. Reunión extraordinaria del Consejo, mañana 9:00 a. No necesitaba leer mucho para saber que planeaban cuestionar su liderazgo. Se recostó en su sillón de cuero, observando el ventanal que mostraba la ciudad iluminada. Antes, esa vista lo llenaba de orgullo. Ahora lo único que sentía era un impulso implacable de proteger lo que había empezado con Lucía y sus empleados. No pienso retroceder, murmuró para sí mismo. No esta vez. Esa noche, mientras revisaba papeles para preparar su defensa, el celular vibró. Era un mensaje de Lucía. Martina no deja de hablar de usted. Solo quería decirle, gracias, Alejandro, por devolvernos algo que ya habíamos perdido. La fe. Alejandro apoyó la cabeza contra el respaldo, cerró los ojos y sonrió. Si al día siguiente debía pelear contra su propio consejo directivo,
lo haría sin temores, porque ahora, por fin, tenía algo por lo que valía la pena luchar. ¿Quieres ver cómo Alejandro enfrentará a su junta directiva para defender a sus empleados y qué destino le espera junto a Lucía? Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo, lleno de decisiones valientes, justicia y amor que florece. El salón de juntas del piso 35 estaba más frío de lo habitual aquella mañana. Las paredes de cristal, el mármol impecable y la larga mesa oscura parecían brillar con una severidad hostil. Alejandro entró con paso firme, llevando solo una carpeta delgada en la mano. Sabía que el resto llegaría con carpetas llenas de cifras, gráficos y argumentos afilados como cuchillas. Alejandro, gracias por venir, dijo el director financiero con una sonrisa tan afable como falsa. Creímos necesario discutir el rumbo que está tomando la compañía. Estos últimos meses has impulsado políticas que, bueno, han incrementado los gastos laborales un 18% y a la vez han reducido la rotación de empleados un 40% y aumentado las ventas un 12%, respondió Alejandro sin inmutarse. Pero eso puede ser solo un rebote inicial, insistió otro socio, con gesto escéptico. Los inversores esperan un crecimiento lineal, no caridad. Debemos cuidar los márgenes, Alejandro. Estás anteponiendo emociones a la lógica del negocio. Alejandro apoyó su carpeta sobre la mesa y los miró uno por uno, clavando su mirada como dagas. ¿Saben qué creo? Que durante años confundimos eficiencia con abuso, que nos convencimos de que exprimir a nuestros empleados hasta dejarlos sin aliento era la única forma de hacer rentable la empresa, pero no lo es. Esta compañía ya no solo va a vender productos, va a construir comunidades más fuertes, porque un empleado que vive con dignidad es el mejor embajador que podemos tener. Un silencio pesado llenó la sala. Algunos directivos intercambiaron miradas incómodas. El director financiero soltó una risa breve y sin alegría. Eso suena muy noble, pero el mercado no premia la nobleza, premia el crecimiento. Alejandro respiró hondo. Abrió la carpeta y sacó un pequeño cuaderno azul, colocándolo frente a todos. ¿Saben qué es esto? Es un cuaderno con las sugerencias y sueños de nuestros empleados. No es un balance financiero, pero vale mucho más. Aquí hay vidas reales. Personas que gracias a las reformas tienen tiempo para cenar con sus hijos. Empleados que pudieron comprarle lentes nuevos a su madre o pagar el tratamiento de un cáncer incipiente. Eso es el tipo de empresa que quiero dirigir. ¿A costa de qué?, replicó el socio más veterano, golpeando la mesa. ¿Quieres poner en riesgo todo lo que construimos? Alejandro sostuvo su mirada con una serenidad contundente. Prefiero perder parte del dinero que perder el alma de esta compañía. La tensión alcanzó tal punto que algunos miembros del consejo empezaron a susurrar entre sí, como calculando alianzas para destituirlo. Alejandro estaba listo para presentar su renuncia, si eso significaba mantenerse fiel a su nueva visión. Pero entonces la puerta del salón se abrió suavemente. Lucía entró, con su uniforme verde oliva, sosteniendo tímidamente la mano de Martina. Varias cabezas se giraron, confundidas y hasta irritadas. ¿Qué significa esto?, preguntó el director financiero, frunciendo el ceño. Alejandro se levantó, extendió una mano hacia Lucía y la hizo pasar al frente. Martina lo miró con sus grandes ojos curiosos. Ellas son la verdadera razón por la que existe esta empresa, dijo Alejandro con voz clara. Lucía estuvo a punto de perder a su hija porque su sueldo apenas alcanzaba para comer. Ahora Martina está sana, y Lucía lidera un comité que ha cambiado la vida de docenas de empleados. Díganme ustedes, ¿preferirían seguir siendo millonarios en cifras pero miserables en humanidad? Lucía respiró profundo. Su voz tembló al principio. Yo solo era una cajera, dijo, mirando a cada uno.
Pero gracias a Alejandro, ahora mi hija tiene futuro, y mis compañeros tienen voz. Puede que para ustedes no signifique mucho, pero para nosotros esto lo es todo. Un silencio tan profundo cayó sobre la sala que hasta el zumbido del aire acondicionado se volvió evidente. Algunos directivos miraron hacia abajo, incómodos. Otros carraspearon. El socio más joven finalmente habló. Quizá podríamos probar este modelo de forma más amplia, ver si realmente consolida la lealtad y mejora la reputación de marca. El director financiero se removió en su silla, molesto, pero comprendió que el ambiente había cambiado. El resto del consejo asentía poco a poco. Está bien, Alejandro. Tendrás 6 meses para demostrar que esto puede sostenerse, dijo el socio veterano, aunque su tono era más resignado que autoritario. Alejandro sintió el peso salir de sus hombros. Sonrió hacia Lucía, quien le devolvió la mirada con lágrimas contenidas. Al salir del salón, Alejandro se inclinó hacia Martina. Gracias por venir hoy. Fuiste muy valiente. Yo solo estaba asustada, dijo la niña, con sinceridad desarmante. A veces el miedo nos enseña que estamos haciendo algo importante, respondió Alejandro, acariciándole el cabello. Lucía se quedó mirándolo. Sus ojos brillaban no solo por alivio, sino por algo más profundo, algo que venía germinando entre los dos desde aquella primera conversación en la caja registradora. No sé cómo lo lograste, susurró ella. Porque no estaba solo, respondió Alejandro. Ustedes me recordaron lo que realmente importa. Se quedaron allí, en medio del pasillo elegante de la torre corporativa, tomados de la mano. Y aunque no dijeron nada más, entendieron que algo irremediable acababa de nacer entre ellos. Algo tan simple y a la vez tan gigantesco como la esperanza. ¿Quieres ver cómo florecerá la relación de Alejandro y Lucía ahora que su lucha por la dignidad triunfa y cómo juntos empezarán una vida donde el amor y la justicia se entrelazan? Suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo, lleno de ternura, nuevos comienzos y promesas cumplidas. Pasaron los meses, y lo que comenzó como un pequeño proyecto piloto en un supermercado olvidado se convirtió en un nuevo pilar para toda la cadena. Las historias de empleados que ahora podían enviar a sus hijos a la universidad, de madres que salían a tiempo para cenar en casa, o de cajeros que fueron promovidos gracias a cursos internos, se multiplicaron. Incluso la prensa se interesó por la transformación. Lo llamaron el modelo Ruiz de empatía empresarial. Alejandro nunca se acostumbró del todo a las entrevistas ni a los flashes de las cámaras. Siempre decía que los verdaderos protagonistas eran ellos: Lucía, Martina, los cientos de empleados que ahora vivían con un orgullo que antes no conocían. Una tarde de viernes, Alejandro llegó sin aviso al supermercado donde todo había comenzado. Al entrar, encontró a Lucía organizando un mural hecho con fotos de los empleados y sus familias. Martina corría cerca con otros niños, riendo. ¿Puedo ayudar?, preguntó él, con una sonrisa que le nacía fácil cuando estaba cerca de ellas. Claro, respondió Lucía, entregándole unas chinchetas de colores. Aunque no sé si un CEO sabe colgar fotos sin torcerlas. Te sorprendería, bromeó Alejandro. Y empezó a fijar las imágenes en la pared con cuidado exagerado. Lucía lo miró trabajar, el corazón dándole un vuelco al recordar cómo había empezado todo. Aquel hombre que entonces parecía tan lejano, tan frío y solo interesado en balances, ahora sujetaba con delicadeza una foto de un reponedor, abrazando a su hijo pequeño. Alejandro notó su mirada y alzó los ojos, sonriendo con un calor que ya no se molestaban en disimular. ¿Qué?, preguntó divertido. Nada. Solo pensaba en la primera vez que lo vi. Jamás imaginé que terminaría viendo esto. ¿Esto?, dijo él, acercándose un paso, con las manos aún llenas de chinchetas. A usted
construyendo algo tan humano, tan nuestro. Alejandro dejó escapar una risa suave, bajó la vista y luego sostuvo su mirada con una ternura que le desarmó. Creo que nunca construí algo realmente mío hasta ahora. Todo lo anterior eran edificios de cristal. Esto es vida de verdad. Lucía sintió un impulso tan fuerte que no quiso frenarlo. Se acercó un poco más y, sin que mediara más palabra, Alejandro la rodeó con sus brazos, pegándola contra su pecho. Fue un abrazo lento, profundo, cargado de promesas sin pronunciar. Cuando se separaron, sus rostros quedaron tan cerca que Lucía apenas tuvo que inclinarse para rozar sus labios con los de él. Fue un beso dulce, casi torpe, como un secreto compartido por primera vez. Y sin embargo, fue suficiente para encender algo que llevaba demasiado tiempo aguardando. Martina los observaba desde el pasillo, con una sonrisa que parecía demasiado sabia para su edad. Cuando Lucía y Alejandro se separaron, ella corrió hacia ellos. ¿Podemos ir por helado después?, preguntó con ilusión. Alejandro soltó una carcajada, acariciándole el cabello. Claro, pero solo si prometes escoger un sabor para compartir conmigo. ¡Chocolate!, gritó Martina, y salió corriendo de nuevo. Lucía se tapó el rostro, entre avergonzada y feliz. Alejandro la tomó de la mano con suavidad. No tienes que avergonzarte, dijo con voz baja. Estoy exactamente donde quiero estar. Un mes después, inauguraron oficialmente el Programa Nacional de Bienestar para Empleados. La ceremonia fue sencilla, con música en vivo, banderines de colores y decenas de trabajadores reunidos con sus familias. Lucía habló primero, contando su propia historia. Muchos escuchaban con lágrimas en los ojos. Cuando Alejandro subió al pequeño estrado improvisado, no leyó un discurso. Solo respiró hondo y miró a todas esas caras expectantes. Hace un año, creía que mi mayor logro eran los rascacielos, con mi nombre grabado en la entrada. Hoy sé que estaba equivocado. Mi verdadero orgullo son ustedes, porque me enseñaron que el éxito no se mide en euros, sino en cuántas vidas podemos cambiar para bien. Lucía, desde abajo, lo observó con el corazón rebosando. Martina aplaudía con fuerza, como si fuera la hincha número 1 de Alejandro. Cuando terminó la ceremonia, Alejandro bajó del estrado, y sin importarle la multitud, buscó a Lucía. Al encontrarla, la abrazó y la besó de nuevo, esta vez con la certeza de que ya no tenían nada que ocultar. La gente alrededor estalló en aplausos espontáneos, no solo por ellos, sino por todo lo que representaban juntos. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa con Martina dormida en brazos de Lucía, Alejandro alzó la vista al cielo estrellado. ¿Sabes algo?, dijo con voz casi reverente. Creo que por fin entiendo lo que quería mi madre para mí. No era solo que fuera rico, quería que encontrara un lugar donde sentirme en paz, con un propósito. Y contigo, con ustedes, lo encontré. Lucía le sonrió, apoyándose en su hombro mientras caminaban. Entonces quedémonos aquí, Alejandro, en este lugar donde nos encontramos, donde podemos construir algo que dure para siempre. Él besó su frente con ternura, y así siguieron caminando, llevando con ellos un amor nuevo, una familia inesperada y una empresa que ahora era más grande que cualquier edificio. Era un hogar para cientos de historias de esperanza. ¿Te emocionó el final de esta historia? Dale like, comenta y suscríbete para no perderte más relatos llenos de segundas oportunidades, justicia y amores que sanan. Gracias por acompañarnos.